Muy buenos días, estamos en este momento pues comenzando esta grabación, nuevamente nuestro segundo eh, video pues del canal de YouTube de la Biblia Enseña, hablando de los conceptos básicos del pacto. Con nosotros pues está el pastor Daniel Farías, catedrático de Antiguo Testamento del Seminario Teológico Adventista de Venezuela, y él nos está acompañando en esta mañana para hablarnos pues de esos conceptos básicos. Entendemos que el pacto, ¿verdad? El pacto es un contrato que se hace entre dos personas, es una contratación pues que se hace entre iguales normalmente. Cuando se habla en términos religiosos, pues se habla entre esta persona, una persona, el ser humano y Dios. Entonces, esos conceptos pues que vamos a trabajar en esta mañana, pastor, y bienvenido pues a tu canal, porque este canal también pues es suyo y es nuestro y es de todos. Y la primera pregunta que le tengo, el pacto con Noé, porque hay varios pactos, pues la lección de esta semana habla del pacto con Noé, habla del pacto con Abraham, habla con el pacto con Moisés, pero con el pacto con Noé, ¿fue unilateral? Solo Dios prometió que entraría, pues que él iba a entrar en el arca. ¿Cuál fue la parte que tuvo que hacer Noé? Pues Noé tuvo que hacer algo. Hay una unilateralidad completa en este asunto del pacto. Cuando hablamos de pacto, Guillermo, estamos hablando de una alianza, como tú bien dijiste, de un contrato. Regularmente en la Biblia tú te vas a dar cuenta de que la palabra pacto en el Antiguo Testamento aparece más de 250 veces, quizás unas 286, 287 veces. Wow. La primera vez que aparece esa palabra aparecerá precisamente en Génesis capítulo 6, en el pacto que Dios hizo con Noé, aunque no es realmente el primer pacto que se produjo. El primer evento pactual del que habla la Biblia es el pacto de Dios con Adán. Sin embargo, la primera vez que aparece la palabra pacto en hebreo, berit, es en el pacto de Dios con Noé. El pacto adámico, ¿no? Sí, al pacto de Dios con Adán se le conoce como pacto adámico. El pacto de Dios con Noé también se le conoce como pacto noénico. Interesante eso, ¿no? Que a Sí. veces uno inventa palabras ¿Cómo para... será el de Jacob El, entonces? el de Jacob sería como, bueno, no sé, yo nunca lo he leído, pero sería como jacóbico o algo así Jacóbico, por algo el así. estilo. Ok. Sin embargo, el pacto de Dios con Noé pareciera ser bilateral por el hecho de que Noé tendría que hacer su parte en esa alianza, porque Dios decide destruir la tierra con agua por causa de la maldad del corazón del hombre, ¿verdad? Y la única manera de salvarse es que ese barco esté hecho. Sí, exacto. Y Si Noé no hace el Dios barco, pues. espera, pero la realidad es que cuando uno mira un poquito más objetivamente esa relación pactual, uno se va a dar cuenta de que es unilateral en el sentido de que no es un pacto entre iguales. Es Mm. decir, el pacto nace en el corazón de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien se acerca a Noé para decirle lo que él está pensando hacer. Y eso está en armonía con lo que los profetas posteriormente dirán, porque los profetas dirán que Dios tiene participación activa en todo lo que ocurre en el planeta, pero nunca hará nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Claro, claro. Así que de esa manera Dios está haciendo o concertando una alianza. Ese pacto es un pacto eminentemente de gracia. ¿Ves? Ujú. Entonces, la respuesta de Noé es simplemente una consecuencia de la acción divina. Se espera que Noé coopere con Dios en lo que él está por hacer. Esa es la parte de él en el pacto. Pero tú te das cuenta de que el pacto comienza con Dios, con la promesa de Sí, Dios, es Dios quien lo aborda quien lo finalmente, ¿no? aborda. Él es Sí, el que toma la iniciativa y no es un pacto entre iguales. sí, es que es verdad. En el matrimonio es una alianza o un convenio entre iguales, pero en el caso del pacto noémico no estamos viendo una alianza entre iguales, sino que es un pacto de gracia en el que a pesar de que Dios está dolido por la maldad del corazón del hombre, Él está estableciendo una manera de salvar a todas las personas que se puedan salvar, a todas las personas que quieran cooperar con Él Sí, porque el en ese arca proceso. finalmente pues fue hecho para que todos entraran, entraron los animales, pero el hombre pues solamente 8. Así es, así Y, es. y qué lamentable ese asunto. Ahora, pues si todos tenían que entrar allí en el arca,
¿cómo, en la actualidad, cómo podemos comparar esa arca? ¿O qué sería el equivalente de esa arca en ese tiempo del pacto con el ahora en nuestro tiempo? Si tú hicieras esa pregunta en la iglesia, probablemente todos visualizarían la iglesia como el barquito. Okay. Y de allí se pueden sacar muchas lecciones, porque así como, yo no sé si tú te has imaginado, a mí me encanta Marcos Vidal y su producción que hizo en una ocasión sobre el arca de Noé, porque uno se da cuenta de que en la iglesia sucede como en el arca. Sí. Hay de toda clase de personas, no de animales, sino de personas con las cuales uno tiene que lidiar, y cada uno de esos animalitos del arca prácticamente nos permitirían mirar ese mosaico de temperamentos y personalidades que encontramos en la iglesia. Así que el barquito adentro tenía pajaritos carpinteros que si tú no te ponías las pilas cuidándolo, abrirían un huequito que traería caos a toda la Vivían en el embarcación. arca. Entonces, de alguna manera, el visualizar la iglesia como un arca es útil, pero tiene sus limitaciones. Yo no sé si tú te has dado cuenta, en alguna ocasión Martín Lutero abordará una pregunta que le han hecho sus estudiantes en la que se le pide que dé su opinión con respecto a esa particularidad de si es posible ser salvo fuera de la iglesia. Esa pregunta es bien aguda. Mira qué interesante Y concepto, entonces, ¿no? ¿qué respondió él? Dice al final de su argumentación, no tengo tiempo quizás para hablar de los pormenores de esa experiencia, Pero ahí pero él dice, respondiendo a la pregunta, que es posible finalmente ser salvo fuera de la iglesia, pero nunca fuera de Cristo. es decir, que entonces pudiéramos elaborar que el arca no es solamente la iglesia, sino la gracia. Es que Dios en su amor, en su bondad, provee justamente un camino, un canal de gracia para que el hombre sea salvo. Y eso es precisamente lo que pienso yo deberíamos sacar de ese pacto noénico. Es un pacto de Es gracia un pacto de que gracia. nace en el corazón de Dios. Y esa arca entonces podría ser la gracia, es la gracia, que se manifiesta pues de manera tangible a través de la iglesia, pero que se concentra en la persona del Señor Jesús. Jesús Ahora, es esa gran ¿por qué es arca. importante enfatizar el hecho de que es un pacto de gracia? Porque tristemente dentro del cristianismo, Guillermo, tú te has dado cuenta de que hay mucha gente que cree que el antiguo pacto estaba basado en la obediencia, mientras que el nuevo pacto está basado en la gracia de Dios. Hace una separación, Pero ¿no? cuando tú miras los pactos antiguos, el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí, todos eran pactos de gracia, todos. Ahora, hablaste del pacto con Abraham. Creyó a Jehová, dice Génesis 15:6, y le fue contado por justicia. ¿Qué significan esas palabras para ti, pa? Esa es la respuesta del ser humano a la iniciativa de gracia de Dios. Cuando Abraham fue llamado por Dios para que saliera de su tierra y de su parentela, en Génesis 12, 1 al 3, Dios le dice, mira Abraham, yo quiero bendecirte, quiero engrandecer tu nombre, quiero que en ti sean benditas todas las familias de la tierra y que seas de bendición. Quiero bendecir a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Esas palabras son palabras impresionantes. ¿Cuándo Dios le promete eso a Abraham? Cuando ya había sido circuncidado y había puesto su vida en armonía con el estándar de Dios de la circuncisión. No, cuando Abraham escuchó de parte de Dios esa promesa, Abraham era un gentil. Era un gentil, sí. No era un hombre circuncidado. Era un hombre que estaba viviendo en medio de paganos. Sí. Y a ese hombre Dios se le acerca para hacerle esa promesa. Es en ese sentido que el autor de la carta a los hebreos y el autor de la carta a los romanos hace esa aseveración de que en realidad Dios ha salvado a la humanidad de la misma manera siempre. En el pasado salvó de la misma manera como salvará en el futuro, por gracia. Así que cuando Noé cree, está evidenciando de que él está siendo justificado no por sus obras, sino por su fe. Entonces la fe en realidad finalmente de él eran como esas dos manitos que se estaban aferrando a una promesa que se le está haciendo. Su fe de él fue llamado el padre de la fe, pero la fe de él era imperfecta.
Si tú lees el capítulo Bueno, 17 sí. de Génesis, te vas a dar cuenta en el versículo 1 que Dios le dice a Abraham cuando ratifica su pacto, mira, camina delante de mí y sé perfecto. Ya él ha mentido en una ocasión y mentirá en otra oportunidad Mm, tratando de salvar su pellejo porque su esposa es demasiado bonita y mm. dice, me van a matar a mí para quedarse con mi mujer. Entonces él tiene fe y es llamado el padre de la fe, pero la salvación de él no descansa en su fe de él, sino en la promesa de Dios, en la gracia de Dios. Es en ese sentido que el Nuevo Testamento desarrollará entonces Y, esta importante y verdad. ahí la u- Unilateralidad unilateralidad. del Gracias, pacto de pastor. Allí Dios. se me traba Correcto. la lengua allí con el término, ¿no? Ahora, hay un elemento importante en Jeremías 33 del 31 al 34 que habla pues del nuevo pacto. Y cuando yo lo leí en la escritura, oye, sí, lo expresa de una forma muy clara, y habla de un pacto nuevo. Y pues, bueno, entonces hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto. Este, bueno, ¿y cuál es ese nuevo pacto? ¿O será que hay un antiguo pacto y uno nuevo? ¿Será entonces que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un Dios del Antiguo, un Dios del Nuevo? ¿Es realmente un pacto nuevo el que hizo Dios con nosotros o es el mismo viejo? Para poder entender esa pregunta o la respuesta a esa pregunta, Guillermo, nosotros necesitamos recordar lo que sucedió con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. A ese evento pactual se le conoce como pacto sinaítico. Y al igual que los pactos que le antecedieron, ese pacto también fue un pacto de gracia. Dios está llamando a los descendientes de Abraham en armonía con la promesa que le hizo a ese amigo suyo para hacer de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces es Dios quien lo va a hacer. Ellos no están siendo llamados porque sean el mejor de todos los pueblos. Ellos están siendo escogidos por Dios por gracia, por una promesa que le hizo a un amigo suyo. Eran el pueblo más insignificante en realidad de toda la tierra, pero Dios los escoge por amor a esa promesa. Entonces, cuando establece la alianza con la nación de Israel en el monte Sinaí, ese pacto que inicia como un pacto de gracia se echa a perder. Se echa a perder sencillamente porque el pueblo, al mirar el planteamiento de Dios, responde a ese planteamiento de esta manera. Dice, nosotros obedeceremos todo lo que tú nos has mandado. Wow. Ellos entienden de que existe condicionalidad y que se espera de ellos obediencia y ellos responden a Dios diciendo que obedecerán todo lo que Dios ha mandado. Poco Entonces, osado el asunto, ¿en ¿no? qué sentido se echa a perder el pacto? El pacto anterior, el de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto de Dios con Noé, fueron pactos de gracia en el que ellos no prometen nada a Dios. Pero aquí está el pueblo de Israel en el monte Sinaí prometiéndole a Dios que van a obedecer todo lo que Dios está mandando. Wow. Esa promesa del pueblo le da un giro al pacto sinaítico, porque ahora ese pacto está basado en la promesa del pueblo o en las promesas de la nación, cada individuo en esa nación que le dice a Dios, nosotros Pero obedeceremos ellos no lo que cumplen. los está mandando. Cuando tú ves a Jeremías, Ellos no cuando ves a cumplen. Ezequiel y al autor de la carta a los hebreos hablando de un nuevo pacto, tú te das cuenta que las estipulaciones de ese pacto son exactamente las mismas del pacto antiguo. Ujú. ¿Qué es lo nuevo entonces? ¿Qué es lo nuevo Lo entonces? nuevo es que, según dice Hebreos 8:6, ese nuevo pacto está basado en mejores promesas. Ese es el punto. Ese es el Ya punto. no en la promesa del pueblo, nosotros obedeceremos, que fue una promesa arrogante e ignorante de la naturaleza humana, pero si nosotros queremos hacer una alianza hoy con Dios, y eso yo quisiera decírselo a nuestros amigos y amigas que en este momento nos están sintonizando, si queremos hacer una verdadera alianza con Dios, nosotros debemos entender que es Él el que toma la iniciativa, es Él el que hace la promesa y su promesa es una habilitación que me faculta a mí
para poner mi vida en armonía con los estándares de Dios, porque en realidad yo solito, aunque quiera, no puedo. La respuesta del pueblo debe haber sido, no podemos. La respuesta del pueblo debió haber sido, mira Señor, esos estándares tuyos son demasiado elevados, mi naturaleza está tan depravada que yo realmente no puedo poner mi vida en armonía con esos estándares. ¿Tú me puedes ayudar? Y Dios los va a Y rescatar. ahí era justamente cuando él iba a decir, tranquilos, yo le daré mi espíritu en ustedes para que ustedes puedan vivir a la altura de esas demandas. Así que yo voy a escribir mi ley no solo en tablas de piedra, la voy a escribir en su mente y en sus corazones. Pastor, en 2 palabras, ¿qué aprendimos en esta semana? Esta semana yo aprendí que el pacto de Dios es unilateral en el sentido de que no es un pacto entre iguales, es un pacto de gracia. Él espera que yo responda y coopere con las iniciativas de Él. Pero mi respuesta no es la causa de mi salvación. Mi respuesta es simplemente una consecuencia de lo que ya Dios ha hecho para salvarme. Así que mi salvación descansa en lo que Él hace, en lo que Él ha prometido. Así que yo agradezco a Dios porque hoy se acerca a mi vida para invitarme a hacer un pacto con Él. Amén. Bien, recuerda pues suscribirte al canal, recuerda pues darle a la campanita y pues para que puedas ser avisado en las nuevas estrenos pues y actualizaciones del canal. Pastor, vamos a orar por las peticiones de los que han escrito en el canal pidiendo oraciones. La profesora Yankeli se suscribió, hay varios profesores pues que están suscritos y también otras personas pues que están allí en el canal y pues vamos a orar por ellos, a pedir la bendición de Dios por cada uno de ellos. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, para nosotros es un motivo de mucho gozo el poder acercarnos a ti como nos enseñaste en tu palabra, con fe. Nos acercamos a ti, Señor, porque estamos desesperadamente necesitados de ti, de tu gracia superabundante. Nosotros y entre nosotros hay mucha necesidad. Y aunque nosotros quizás no tenemos posibilidad ahora mismo de mencionar por nombre a cada persona que necesita y nos ha escrito pidiendo de manera particular por alguna petición especial, yo quisiera encomendar en tus brazos de amor, bajo tu santísima consideración, la vida de todos aquellos que se pondrán en contacto o se han puesto en contacto con nosotros y con este material que hemos estado preparando con cariño para compartir. Y permite, Padre bueno, que esa necesidad de cada uno pueda ser satisfecha conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, Padre bueno, porque no está la palabra en nuestra boca, cuando ya tú sabes lo que te vamos a pedir y ya has estado moviendo tus agentes y tus recursos para responder a nuestras plegarias. Gracias porque eres un Dios de pacto, porque te acercas a nosotros queriendo relacionarte con nosotros. Queremos nosotros responder favorablemente a tus iniciativas y en una respuesta de amor pedirte que nos des de tu espíritu para que podamos poner nuestra vida en armonía con tus estándares. Son cosas que te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga.